Buen día a todos y todas. En esta oportunidad vamos a hacer un análisis histórico de Moisés y los 10 mandamientos, comparando los hechos bíblicos y los de la dinastía ramesida, es decir, la dinastía de Seti y Ramsés II, con los hechos de la novela. Quedando esto claro, empezamos. Hechos bíblicos. Primero comenzamos señalando lo evidente. La historia de Moisés y el éxodo hebreo están inspiradas en los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, prácticamente el Pentateuco menos el libro del Génesis. Cuando Moisés recibió el llamado de Dios en la novela, habían pasado unos 20 años, esto dijeron los productores, pero en la realidad, según Éxodo, habían pasado en verdad 40 añazos. Esto se puede notar en los personajes en el momento que Moisés regresa a Egipto. Si bien están envejecidos, no lucen tan viejos como lo estarían tras pasar 40 años. Esto quizás ya lo sospechaban, pero en la Biblia no se menciona que Moisés haya estado relacionado sentimentalmente con Nefertari. En la Biblia tampoco se afirma que Moisés haya compartido niñez con el faraón, al cual enfrentó en las 10 plagas. No se sabe a ciencia cierta si Moisés era un guerrero y arquitecto como se ve en la novela, solo se dice que creció en el palacio del faraón. Todas las piedras son arsénicas o calizas, con un tallado perfecto para la conformación de los pilares. En la capilla del santuario se utilizó granito. Sin embargo, es muy probable que haya sido un notable guerrero egipcio, ya que cuando los israelitas debieron contraatacar a los amalecitas, debieron tener el entrenamiento de un militar experimentado. ¡Cada uno tome una espada! ¡Comienza su entrenamiento! ¡Vamos! En la Biblia no se afirma que Amram haya sido el jefe de los hebreos, como se ve en la novela. Yo hablo como jefe de los hebreos, nombrado por el príncipe Ramsés. Respecto al becerro de oro, si bien parece probable que haya sido un egipcio el que haya propuesto la idea de fabricar el ídolo, como se ve graficado con Apuki en la novela, los judíos en la actualidad creen que fue un hebreo egiptizado. Según el folclore judío, este sería Samar, una variante del judío errante. Tampoco se dice en la Biblia que Oseías, renombrado tras el éxodo como Josué, el sucesor de Moisés, se haya negado a inclinarse ante el faraón. Podría ser que jamás pensara hacerlo, claro, pero este hecho fue colocado en la novela solo para darle dramatismo al clamor hebreo rogando por la libertad a Dios. Además, en la Biblia tampoco se afirma que Oseías se haya casado o haya tenido hijos, ni mucho menos si fue huérfano de ambos padres desde su nacimiento y haya sido criado por la familia de Aarón. En la Biblia no hay nada que diga que Coré tenía acuerdos con los moabitas, como se ve en la novela. Nadie aquí puede saber que eres un moabita, mucho menos que yo estuve en tu ciudad. Nadie aquí va a saber nada. Y para todos los efectos nunca nos habíamos visto en la vida. En la Biblia, si bien sabemos que no están escritos los nombres de las hermanas de Sípora, no se dice que algunas de ellas estuvieran secuestradas por algún reino enemigo, como se ve en la novela con el caso de Betania con los moabitas, Moisés, hasta que al fin nos conocemos. o como el caso de Adira con los amorreos. Sin duda es la mujer que estamos buscando, señor. Solo la verdadera Adira conocería toda esa información. En la Biblia no se menciona si Coré y Datán eran los jefes de los esclavos hebreos antes del éxodo. Y además, cuando se rebelan junto a Abirán contra Moisés, Coré en realidad fue consumido por las llamas que Dios mandó junto a los 250 hombres que tenían el incienso en la mano. Si bien es cierto que Moisés asesinó a un capataz para salvar a un hebreo, no se afirma que haya sido su hermano Aarón como se ve en la novela. ¡Miserable! Somos hermanos. Si bien en la Biblia se menciona a Oliaf y Bezalel como artesanos para el tabernáculo, no se afirma que sean cuñados. Tampoco se dice que Zelofejad sea tío de Oliaf ni que estuviera casado con la tía de Bezalel. Si bien en la Biblia se menciona a Sur como uno de los líderes de los madianitas, jamás se dice que haya sido espía en el campamento hebreo, ni que haya asesinado al rey Balak, ni mucho menos que haya sido rey de Moab por un breve tiempo. En la Biblia tampoco se afirma que la sacerdotisa Cosbi haya sido hija de una de las hermanas de Sípora, como se ve en la novela con Betania, pero sí se afirma que era hija de Sur. Jamás se menciona que Aarón se haya casado por segunda vez, como se ve con Joana en la novela.
Hechos egipcios. Se sabe por la egiptología que Seti, el faraón de la novela, que ordenó la matanza de los bebés hebreos, falleció debido a problemas cardíacos, lo cual se grafica en la novela con el envenenamiento de Yunet. Pero cuando pasó esto, según la historia, Ramsés se hallaba en Kush o Nubia. ¿Cómo está? Lo siento mucho, no hay nada más que hacer. Con Janes y Jambres ocurre algo curioso o paradójico, pues como se sabe eran los sacerdotes egipcios que desafiaron a Moisés en las plagas. Se sabe de su existencia por pasajes de la Biblia, viéndose en 2 de Timoteo del capítulo 3, versículo 8. Ambos nombres tienen un significado. Janes significa el que seduce y Jambres el que hace rebelar, y además fueron ellos los que hicieron transformar a las varas en serpientes y no Simut y Paser como se ve en la novela. En cuanto a Paser, se debe decir que sí existió, pero no era sacerdote, sino un funcionario y además no estaba relacionado con Nefertari, ya que en los registros egipcios se detecta que tuvo 2 hijos varones, Amenemipet y Yai. En cuanto a Nefertari no se sabe quiénes fueron sus padres, ya que Ramsés censuró sus orígenes. La novela trata de graficar las posibles razones con Yunet, ya que ella era mentirosa y asesina, algo muy indigno de ser recordado si se vincula con la familia real. Un hecho incómodo para nuestros días, pero muy normal para esas épocas, aunque ustedes no lo crean, Ramsés se casó con su propia hermana, la princesa Genutmire. La novela hizo un guiño a estas prácticas de relacionarse entre familiares, cuando en un capítulo Seti le estaba buscando una pretendiente a Ramsés, tras la muerte de Maya. La reina Tuya le sugirió a una prima. Quiero elegir pronto a la novia. Una prima. Isis, la hija de tu hermano. En toda la egiptología no hay registros ni de Maya ni de Teti, las que fueron pretendientes de Ramsés. Si bien es verdad que Amenhotep falleció a temprana edad, según la egiptología, él falleció en el año 25 del reinado de su padre Ramsés. Según la arqueología se sugiere que él haya muerto en una batalla, ya que tiene una fractura de cráneo en su esqueleto. Se desconoce si el faraón del Éxodo falleció en el Mar Rojo o siguió con vida tras este suceso. Se considera que Moisés existió en la época de Seti y Ramsés, el supuesto faraón del Éxodo. Esto es comúnmente aceptado por el imaginario colectivo por la famosa película de Charlton Heston, Los 10 Mandamientos, en la cual estuvo inspirada por encontrar pasajes en la Biblia donde dice la palabra Ramesés interpretándose como Ramsés. Si se hace un análisis de fechas en el pasaje de Primera de Reyes capítulo 6 versículo 1 dice: y aconteció que en el año 480 después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó a edificar la casa de Jehová. Se sabe por la historia que el rey Salomón inició su reinado en el año 970 a.C. Por lo tanto, haciendo cálculos, al ser 1970 a.C. matemáticamente un número negativo, se le tendrían que sumar los 480 años de liberación y restar 4 por los años del reinado que llevaba Salomón en ese momento, quedando el año 1446 a.C. Y revisando el periodo en el cual gobernó Ramsés II, se evidencia que las fechas no coinciden. Entonces, según esta fecha, la de 1446 a.C., el verdadero faraón del Éxodo sería Tutmosis III. Pero más allá de un simple cálculo de fechas hay fundamentos para creer que Tutmosis III, uno de los más grandes faraones de la historia egipcia, fue el faraón del Éxodo. Además de que su gran orgullo es comprensible, como se dice en la Biblia que tuvo el faraón al que tuvo que enfrentar a Moisés, ya que tuvo al reino egipcio en su máximo apogeo. Tomando como base la fecha 1446 a.C., Moisés tenía 80 años. Retrocediendo a su nacimiento, era el año 1528 a.C. Unos años antes, específicamente en el año 1538 a.C., el faraón Amós expulsó a los Hicsos, etnia la cual tenía una dinastía de gobernantes extranjeros, los cuales siempre fueron rechazados por el sur egipcio. Una referencia de esto se aprecia en José de Egipto cuando el faraón Apobi pregunta sobre la rebelión en el Alto Egipto. Pero dime, ¿crees que aún deba preocuparme por los revoltosos de Egipto? No son pocos y están por todo el sur. He enviado hombres para allá. Nuestra vigilancia es constante. No voy a admitir que una minoría del Alto Egipto desafíe mi poder. Por lo cual se puede interpretar que la dinastía Ixta tenía los faraones que conocían a José. Además, estos Ixos eran cananeos, por lo cual es factible que aceptaran cómodamente los hebreos. Otro hecho fundamental y curioso es que en la tumba del Chati Regminak, visir de la época de Tutmosis III, se ve esclavos extranjeros construyendo ladrillos, siendo la única vez que se aprecia esto en una tumba. Tutmosis III era a su vez un gran guerrero, ya que
hizo 17 campañas militares, alguna de ellas en Canaán. Este tuvo además dos hijos relevantes para este análisis, Amenemhat y Amenhotep II. Amenemhat era el primogénito de Tutmosis III y por tanto el heredero al trono. Sin embargo, falleció antes de que su padre, cuando Tutmosis tenía entre 24 y 35 años. Tutmosis había nacido en el año 1479 a.C., por lo cual, considerando que tenía 33 años, ya que está en el rango anterior dicho, su hijo habría fallecido en el año 1446 a.C. Y bien, espero que les haya gustado los análisis tratados en el video. Si tienen alguna sugerencia pueden dejármela en los comentarios. Les ha hablado Manu Go, que Dios les bendiga, hasta la próxima.